Hola, hola, muchas gracias por compartir con nosotros un episodio más de Páginas en Voz Alta. Este espacio que hemos dedicado entre la Cámara Nacional de Radiodifusión y la Editorial Costa Rica a promover la lectura. Ojalá que usted tenga ese interés, despierte ese gusanito si no lo ha tenido antes, de buscar obras de la literatura. Pueden ser de la literatura universal, pueden ser obras de escritores más recientes, obras de escritores costarricenses, que también ya hemos tenido por aquí a varios invitados, pero sobre todo que se anime a leer y a cultivarse, y también de trasladar eso a las nuevas generaciones, especialmente, que son también las llamadas a este relevo y que están llamadas también a leer. Aquí tenemos hoy como invitado a don Carlos Rubio Torres. Él es profesor de literatura infantil, es escritor también, y hoy vamos a hablar acerca de una obra de literatura universal que está cumpliendo 140 años, y es Pinocho, las aventuras de Pinocho, una obra de Carlo Collodi, y a quien, vamos a darle la bienvenida a don Carlos. ¿Cómo le va? Bueno, un gusto estar acá en Canara y un placer compartir con el público, y esperemos que con estos 140 años de Pinocho también se nos alegre la vida y aprendamos a ser tan terribles y traviesos como este muñeco de madera. Bueno, la historia precisamente de Pinocho, pienso yo, don Carlos, es que aunque era precisamente un muñeco de madera, tenía todas las características de un niño, ¿verdad? O sea, tenía sus travesuras, iba a la escuela, vivía la vida de un niño. Bueno, con Pinocho se puede hacer lo que llaman los jóvenes el spoiler, porque todos sabemos cómo termina la historia, claro. No es ninguna sorpresa. Y curiosamente, cuando Pinocho se convierte en un niño de verdad, la obra acaba, porque ya no hay nada que contar. Pinocho se convierte en un niño bueno, y precisamente a partir de ese momento el texto pierde interés. La obra tiene esa maravilla que nos atrapa, porque nos cuenta las travesuras de un muñeco de madera que lo que esconde es la humanidad que guardamos dentro de todos nosotros. De alguna manera nos identificamos, ¿verdad? Con todas esas carreras en las que está, en todas esas aventuras que tiene Pinocho. ¿Quién no ha deseado irse a ver un espectáculo de títeres en lugar de ir a la escuela? Igual como nosotros los grandes, ¿quién no desea a veces irse a la playa en lugar de ir a trabajar? ¿O quién no quiere ir a un país de juguetes donde no hay nada más que divertirse? Pero claro, bueno, ahí entra la moraleja, ¿verdad? Bueno, y del otro lado está el amor de los padres hacia los hijos, la ¿verdad? Fidelidad tan grande de Geppetto como padre, como creador de Pinocho. Que también nos da como una lección, claro, en tiempos en que a veces escuchamos noticias tan duras sobre violencia infantil y todo. Cómo hay padres que eso es lo que uno imagina que debería ser la norma, ¿verdad? Sí, tan sí, entregados a sus hijos. Sí, claro, que Geppetto vende su abrigo en pleno invierno. Imaginémonos un invierno de esos terribles europeos, italiano en este caso. Desprenderse del abrigo para comprar con ese dinero un abecedario para que Pinocho pueda ir a la escuela. Pero bueno, ahí ya no cuento más la historia para que ustedes vean qué hace Pinocho con ese abecedario. Usted me mencionaba, porque la verdad esto sí no lo conocía, la historia original se publica en un periódico. En un periódico entre 1881 y 1883. O sea, hace entre 142, 140 años. Y fue un periódico llamado, me disculpa, no pronuncio bien el italiano, Il Giornale per i Bambini, ¿verdad? O sea, el periódico de los niños. Y Carlo Collodi, el autor de este libro, ¿verdad? Carlo Lorenzini Collodi, firmaba como Carlo Collodi, le ofreció al editor lo siguiente, que tenía el primer capítulo de una historia, y llegó con el primer capítulo de Pinocho, y que estaba dispuesto a continuarla,
si le pagaban bien. Vean siempre y cuando le llegara buena plática. Exacto. Se equivocó de profesión, Carlos. Pero hay que considerar que en aquella época no había televisión, no había Netflix, entonces estas novelas que se publicaban por entregas en periódicos, tanto para grandes como para niños, pues eran una manera de entretenimiento. Se vendían bien, digamos así. Claro, y así también publicaban otros autores en el siglo XIX, como Charles Dickens, Hans Christian Andersen. Sí. Andersen era más de cuento, pero Charles Dickens en Inglaterra publicó algunas de sus obras en entregas. Y bueno, entonces a Carlos le aceptaron la propuesta, pero al igual que Pinocho, Carlo Collodi no era nada disciplinado ni nada trabajador. Y a pesar del éxito que tuvo la novela desde el inicio, no era cumplido, no era puntual con sus entregas. Y el editor se veía en el entuerto de dividir en fragmentos más pequeños un capítulo para que le rindiera, mientras a Carlo Collodi le daba la gana llegar con otro capítulo. Y cuando llegó a lo que conocemos hoy como el capítulo 15, simplemente Carlo Collodi, obstinado, mata a Pinocho. O sea, simplemente lo ahorca, punto. Pinocho se murió y ya se acabó de una manera abrupta, y los niños reclamaron que cómo era posible que Pinocho muriera y muriera de esa manera. Así que después de leer cartas que enviaron los lectores disconformes con esa salida, Carlo Collodi tuvo que continuar la historia a partir del capítulo 16 hasta el 36. ¡Wow! ¡Qué montón! 20 capítulos más. Y bueno, la obra fue tan celebrada, lógicamente ya había que darle un cierre, como se le dan cierre hoy en día a las telenovelas, series, ¿verdad? Que vemos en plataformas, streaming, estas cosas, que se consideró necesario rescatarla y publicarla como libro. Y ahí empezó el éxito, porque se hicieron traducciones al inglés, francés, a finales del siglo XIX, español, lógicamente se tradujo en España por primera vez, y Pinocho se convirtió en un personaje relativamente reciente, porque si vemos 140 años no es tanto tiempo, que ingresa al mundo de la literatura infantil junto con otros clásicos muy antiguos como Caperucita, Cenicienta, El gato con botas. Así que Pinocho ya forma parte del imaginario infantil y parte de la historia de la literatura universal. Y por más que la gente crea que conoce la historia, perdón, hay que leer el libro, ¿verdad? Sí. Porque están todos los detalles. Claro. Y sobre todo esta edición de la Editorial Costa Rica. Claro, vean, esta edición de la Editorial Costa Rica tiene dos grandes ventajas. Una de ellas es que contiene una buena traducción del original, ajustada al español costarricense, porque cuando se leen traducciones para el español de la península ibérica, pues lógicamente niñas, niños pueden encontrarse con un léxico que no es común para ellas, ellos, y acá pues se hizo el esfuerzo para que este Pinocho fuera, ¿verdad? De acercamiento, ¿verdad? Fuera de comprensión y de gozo para la niñez costarricense. Y otro es que en esta edición están las ilustraciones que hizo Juan Manuel Sánchez. Don Juan Manuel fue un artista visual que ilustró los cuentos de mi tía Panchita en 1936, por pedido de don Joaquín García Monge y lógicamente la autora Carmen Lira. Y Juan Manuel, que era un joven en aquella época, en 1936, empezó una obra como ilustrador increíble, con dibujos a línea, tinta china, aquella mano suelta, aquella fineza para dibujar lo que es esencial en su comunicación.
y también es uno de nuestros grandes escultores. Llama la atención porque el dibujo de Juan Manuel es muy suave, muy libre, y la escultura suya es de piedra, es abrupta, parece tosca a veces, así que es un artista que muestra esa gran versatilidad. Y Juan Manuel, desde 1936 hasta 1983, que publicó Pinocho, dio vida a grandes obras de la literatura infantil costarricense, de autores de la talla de Carlos Luis Sáenz, Lilia Ramos, Fabián Dobles también ilustró algunas cosas. Bueno, también ilustró para el extranjero. Y bueno, en 1983 pasa algo curioso, que es que se celebra el centenario de la publicación de Pinocho. Hoy, 2023, estamos celebrando los 140 años. En el 83 era el centenario. Y se escogió a don Juan Manuel como un homenaje para que él hiciera este Pinocho. Pero también, recientemente, en 1982, don Juan Manuel había recibido el Premio Nacional de Cultura Magón, que, como bien sabemos, es la máxima condecoración que otorga el Estado costarricense a una persona trabajadora de la cultura. Entonces, este Pinocho tiene esa doble maravilla, que es tener el texto original, y es un Pinocho muy costarricense, ilustrado por Juan Manuel. Maravilloso, pues entonces está disponible Las aventuras de Pinocho, historia de un títere, la versión original, que bien vale la pena leerla. No habrá cuento que vea uno ahí en una plataforma digital o película que no te lo traslade a uno realmente a las vivencias que tiene este muñeco de madera que termina convirtiéndose en un niño y que vive pues muchas aventuras, muchas lecciones a lo largo de todo este periplo, y que lo está distribuyendo la editorial Costa Rica. Don Carlos, yo le agradezco mucho por participar con nosotros. Un gusto. Estoy seguro que nos vamos a volver a ver. Claro que nos veremos pronto, y espero ser puntual, no como Pinocho. y como Carlos. Y como Carlos Tocayo también. Muchas gracias, y recuerde que este es un espacio que hacemos en alianza con la editorial Costa Rica, que busca pues, promover la lectura entre todas las personas, pequeños, medianitos, grandes. Siempre hay oportunidad de sacar el ratito y leer algo que nos apasione y que nos traslade a otros mundos maravillosos y donde también podemos aprender muchísimo. Chao.